Muy bien, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Qué bueno que están aquí. Les agradezco mucho que sigan aquí en ese tiempo para seguir conociendo más de la palabra de Dios. Vamos a comenzar con una oración. Padre, te damos gracias, Señor, en este tiempo que nos permite, Señor, reunirnos. Gracias porque tenemos la libertad de estar aquí, Señor, de juntarnos para aprender más de ti, Señor, para escudriñar tu palabra. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están en el estudio, Señor. Sé tú con los que han de conectarse y los que no podrán hacerlo, Señor. Sé tú guardándolos, bendito Padre. Gracias, Señor. Sé tú con nosotros en este estudio, amado Padre. Sé tú a través de mí, Señor, y que lo que diga sea conforme a tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar. Recuerden que les dije que hoy íbamos a ver las siguientes características y la característica del día de hoy es la número 5 y esta característica lleva por nombre que nos ayuda a evitar el pecado. Y bueno, esta es otra característica o cualidad, como les decía, de acuerdo a, o que acompaña al temor correcto. Y esto es porque rechaza al pecado. Hermanita Angie, ¿nos puedes apoyar, por favor, con Proverbios 8:13 para darle lectura? Sí. Proverbios 8:13 dice la palabra de Dios: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Amén, muchas gracias. Y bueno, aquí yo quise buscar unas palabras para definirlas. Y una de estas palabras es aborrecer. Y aborrecer viene del griego sané, y esto significa que es odiar, es un verbo que significa no estar dispuesto y es odiar la maldad. Entonces dice que aborrecer el mal, pues tal cual es odiar la maldad, ¿no? Es no estar dispuesto a hacer el mal. Y mal, que encontramos más adelante de la palabra aborrecer, significa aflicción, apariencia, avaro, calamidad, calumnia, castigo, depravado, injusto, malicia, pecado, perversidad, triste. Todo esto significa en un sentido, o bueno, maldad significa, es en un sentido ético y moral también. Y vamos a ver más adelante también otro proverbio. Hermanita Delfis, ¿nos apoya por favor con Proverbios 16:6? Sí. Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Amén. Gracias, hermanita. Y bueno, aquí podemos ver que, bueno, voy a decirles lo que significa misericordia, y misericordia quiere decir que es con bondad, con amor, con amabilidad, con paciencia, con gracia, ¿no? Entonces dice que con misericordia, o sea que con amabilidad y verdad se corrige el pecado, y verdad está traducido como confiabilidad, con firmeza, rectamente, seguro, con seguridad. Entonces dice que es con amor, con amabilidad y firmeza y rectitud se corrige al pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y esto vamos a ver otra parte de la palabra en donde podemos ver esta parte de la verdad. Y esto es en el Salmo 86:11. Hermanita Lucero, ¿nos apoya con este salmo, por favor? Hermanita.
Salmo 86, 11 dice así la palabra de Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Amén. Amén. Gracias, hermanita. Entonces, aquí en ese salmo podemos ver que David es el que está hablando y dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. Yo caminaré en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Entonces podemos ver que en el Proverbio 16:6 nos muestra si en algún momento es necesario corregir a alguien o corregir el pecado de alguien, lo tenemos que hacer con misericordia y con verdad, ¿no? Siendo amorosos, siendo amables, y tenemos que hacerlo con firmeza. Aquí hay un punto, ¿no? No quiere decir que ahora vamos a estar caminando con un mirada de rayos X para ver quién se equivoca, quién está pecando, ¿no? También dice la palabra de Dios que no mires la paja del ojo, ¿no? Sino que veas tu viga. O sea, quiere decir que sí podemos corregir a alguien, pero también tenemos nosotros que vivir en esa verdad, ¿no? Viviendo la palabra de Dios. Pero si en algún momento nosotros podemos corregir algún hermano, exhortar a algún hermano, tenemos que hacerlo con misericordia, con amor, con paciencia y con seguridad también. Entonces, el Salmo 86:11, perdón, el Proverbio 16:6 es lo que nosotros expresamos con alguien, pero lo que nos dice el Salmo 86:11 es lo que nosotros hacemos, ¿no? Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer lo que a nosotros nos corresponde. Y esto es algo de lo que nosotros nos corresponde, ¿no? Pedir que nos enseñe el Señor su camino. Y nosotros tenemos que estar decididos a caminar en su verdad, ¿no? Y temer a su nombre. Entonces, no sé si haya algún comentario o alguna duda hasta aquí. No, hermanita, gracias. ¿No? Muy bien. Bueno, yo, aquí, en el Salmo que estás diciendo, Sí. para poder ser corregidos, como estamos viendo, Ajá. tenemos que pedirle a Dios, ¿no? Que nos enseñe, ¿no? Como dice el Salmo. Que nos enseñe su camino, ¿no? Su camino es recto, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos a aprender? Por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo la vamos a discernir? Por medio del Espíritu Santo, ¿no? Entonces tenemos que estar bien conectados con el Señor, bien pegados, porque dice la palabra de Dios que si estamos separados de Él, nada podemos hacer. Entonces es muy importante estar pegados a Él, muy pegaditos, sin movernos para un lado y pedirle a Dios, ¿no? Pedirle a Dios sabiduría, ¿no? Para poder caminar, ¿no? Para poder caminar en ese camino recto. Entonces, si yo aprendo de Dios, ahí mismo está la respuesta. Dice, si yo aprendo de ti, en el Salmo está la respuesta, dice, voy a caminar en verdad. O sea, no va a haber falla, ¿no? O sea, si yo aprendo de ti, como tú me lo estás diciendo, voy a caminar en verdad. Voy a caminar, la verdad es Cristo, ¿no? Voy a caminar como Jesucristo caminó. Y así va a afirmar nuestro corazón, ¿no? Su palabra la va a afirmar, ¿no? Y sus dichos van a quedar en nuestra boca, ¿no? Y vamos a expresar lo que nosotros nos metamos en nuestro corazón es de lo que vamos a hablar, es de la palabra de la abundancia del corazón, habla la boca, ¿no? Entonces, si yo, como dice este salmo, le pido a Dios, ¿no? Que me enseñe, ¿no? El principio de la sabiduría, ¿qué es? Temor de Jehová. Temor a Jehová, ¿no? Entonces, yo le digo al Señor, enséñame ese principio, ¿no? Enséñame a conocer tu palabra, ¿no? Entonces, inmediatamente empiezo a tener ese temor reverente como se ha estado estudiando, ¿no? Pero es importante, ¿no? Ser abierto y decirle al Señor, enséñame, ¿no? Y que abunde tu palabra para que lo que abunde en mi corazón sean salmos, sean himnos. Gracias, hermanito Gus.
Sí, ¿verdad? Tenemos que siempre estar pegados a la palabra de Dios, a tener una comunión genuina con nuestro Padre para poder caminar conforme a pues a su voluntad, ¿no? Ya lo conocemos, sabemos lo que nos ha mandado a hacer y también tenemos que obedecer, no solamente, bueno, yo creo que todo va de la mano, ¿no? En cuanto a conocerlo, tener una comunión con Él, tener una verdadera relación con Él, eso también nos crea, nos va creando ser obedientes a Él, porque lo conocemos, porque sabemos lo que nos manda a lo mejor a hacer, pero también a dejar de hacer, ¿no? Gracias, hermanito Gus. Y bueno, ahora vamos a pasar a la sexta característica, que es, tiene por nombre desarrolla y fomenta el liderazgo a la manera de Dios. El temor de Dios desarrolla y fomenta este liderazgo a su manera porque debe ser a como Él no lo expresa, ¿no? A como Él quiere que así sea. Tía Leti, ¿nos puedes apoyar con Éxodo 18 del 13 al 23, por favor? Claro que sí, Dianita. Gracias. Éxodo, ¿qué, perdón? Éxodo 18 del 13 al 26. Éxodo del 18 al 26. No, Éxodo 18 del 13 al 26. Gracias. Dice la palabra de Dios. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés, desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía en el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti de la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú, y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, terneros de Dios, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti. Y te llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Amén. Y Amén. bueno, aquí podemos ver, ¿verdad? Cómo cómo le dice el suegro de Moisés a Moisés que tiene que elegir a varones de virtud, a varones temerosos de Dios. Y ya hemos visto cómo es una persona temerosa de Dios, varones de verdad. Y lo que veíamos al inicio, bueno, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, ¿no? Y esto de la avaricia, recuerdan que decía en el primer Proverbio 8:13, que decía todo lo que engloba mal era adversidad, aflicción, apariencia, avaro, o sea, la avaricia, ¿no? Y también en el Proverbio decía la soberbia y la arrogancia. Entonces vemos que todo va de la mano, estamos en lo mismo. Que buscar a varones temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia
y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y vemos cómo aquí hay características que son necesarias que nosotros tengamos, ¿no? Y que este temor reverente fomenta en cada uno de nosotros, que seamos esos, aquí dice varones, ¿no? Nos está expresando esto de varones, pero que seamos personas, que seamos o que nos comportemos como hijos de Dios y que este temor reverente genere en nosotros esto, ¿no? Que aborrezcamos la avaricia, que aborrezcamos todo el mal, todo el pecado. Y siguiendo, bueno, el sabio consejo de suegro, Moisés levantó líderes que fueran de acuerdo a la manera de Dios. Moisés fue preparado y capacitado también por Dios para enseñarles los estatutos y las ordenanzas del pueblo, porque Moisés era un hombre temeroso de Dios. Y bueno, aquellos que tienen temor de Dios resisten el impulso de aprovecharse de otros abusando de sus puestos de autoridad. Y esto lo vamos a encontrar en Nehemías 5:15. Hermanito Gus, ¿nos puede apoyar con esta lectura, por favor? Sí, Nehemías 5:15. Sí, por favor. Dice la palabra de Dios, pero los primeros gobernantes que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice eso así, a causa del temor de Dios. Amén. Gracias, hermanito. Y aquí dice que los que estuvieron antes abrumaron al pueblo. Y abrumar quiere decir sentir peso, agravar, endurecer, severo, abusivo. Cómo trataron al pueblo, ¿verdad? Y aquí podemos ver que Nehemías se comportó con un temor reverente y eso fue lo que provocó en él tener un cuidado del pueblo que Dios había puesto en sus manos. Entonces, además de desarrollar un liderazgo a la manera de Dios, o solamente un liderazgo, eso incluye también no ser aprovechados en el puesto que está una persona, ¿no? Sino tener siempre o buscar siempre el bienestar y un buen comportamiento. ¿Hasta aquí hay alguna duda o algún comentario? Hace rato, en uno de los puntos que diste, hablaste de apariencia, ¿sí va? Avaricia, sí. ¿Apariencia o antes escuché mal? Avaricia. Ah, pues, es que dije apariencia. Bueno, aquí es lo que leíste hace rato del suegro de Moisés, Ujú. que dice, escógete varones, ¿no? No me recuerdo bien el temerosos, ¿no? Que vestió ciertas virtudes, ¿no? Que tenían que tener ciertas virtudes para poder ejercer lo que era un ministerio, ¿no? Que se les iba a dar a cada uno. Y por eso yo entendía apariencia. Pero también sí es cierto, bueno, checaba con eso porque, o sea, también hay que ver que cuando se escoge así, también no se debe de escoger por apariencia, ¿no? Ah, este sí se ve, esta sí se ve, de esta manera, del otro, ¿no? O sea, tiene que ser como, ahorita lo se mencionó, ¿no? Con esas características, ¿no? De, de, de cuáles características, no alcanzo a leer. Dice, ¿Cuáles características? varones de virtud, Ajá, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. ajá. Entonces son características, ¿no? Que como en estos tiempos, ¿no? Si lo pasamos en estos tiempos, son características que el Señor quiere para su pueblo, ¿no? Ujú. ¿Para qué? Para que, para que nosotros o los que el Señor vaya poniendo, pues vean esas virtudes en la gente, ¿no? ¿Cómo está tu matrimonio? Y quieras o no impacta. ¿Cómo está tu relación con tus hijos? Quieras o no impacta, ¿no? Pero acá estamos hablando del temor, ¿no? Y vimos, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿no? Si nosotros empezamos a meternos duro con la palabra, empezamos a estudiar, empezamos a buscarle, pues entonces vamos a tener sabiduría, ¿no? Y vamos a ser personas por Dios mejores elegibles, ¿no? Aquí estoy yo, ¿no?
No, el Señor no se equivoca, definitivamente, ¿no? Nunca se equivoca. Los que nos equivocamos en las elecciones somos los seres humanos, ¿no? Pero me gustó mucho el que leíste ahorita, ¿no? De Moisés, ¿no? Esas características las debemos de buscar nosotros, Ujú. pero no por nuestras fuerzas, ¿no? Esas características se van dando. Entre más busquemos la llenura de la palabra en nosotros, vamos a ser transformados y esas características Van a ser el van a reflejo. fluir, van a salir, Ujú. van a florecer de adentro hacia afuera, porque el Señor entra de adentro hacia afuera. El Sí. hombre es de afuera hacia adentro. Entonces, como va floreciendo un árbol con, con frutos buenos, sanos, pues se van a dar y la gente va a querer desear, ¿no? Yo quiero lo que el hermano está o la hermana está, esas características que Dios está poniendo en su vida, yo quiero esto, ¿no? Entonces, el reino de Dios va a ser deseable, ¿no? Va a ser Ujú. deseable y vamos a trabajar en conjunto, ¿no? En una unidad y vamos a ser obedientes, ¿no? A lo que el Señor dijo para poder ser buenos administradores de lo que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Gracias, Dianita. Amén. Gracias, hermanito Gus. Y ahorita, bueno, si ya no hay otro comentario, vamos a pasar a la siguiente característica que justamente va de la mano con lo que decía nuestro hermanito Gus, ¿no? Que va a ser en conjunto. Y vamos a ver por qué. La siguiente característica es que promueve el amor a Dios y a quienes comparten, bueno, principalmente quienes son nuestros hermanos en Cristo. No quiere decir que los que no conocen nos vamos a comportar mal con ellos, ¿no? Pero principalmente con nuestros hermanos en la fe. La iglesia primitiva se caracterizaba por un temor y un amor a Dios que fomentaba un compañerismo muy afectuoso entre los hermanos. En Hechos 9:31 lo describe así. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Así, el temor de Dios debe manifestarse en amor hacia Dios y también principalmente hacia los hermanos, ¿no? Y como les decía, esto no nos exime de tener un mal comportamiento con quienes no conocen la palabra de Dios. El apóstol Juan mostró que debemos evitar caer en la presa del miedo cobarde, de ese miedo que paraliza y de la preocupación, y que en cambio debemos tener confianza en el amor de Dios hacia nosotros, en el amor que le tenemos a Él y en el amor hacia aquellos que verdaderamente le temen. Juan escribió, déjenme decir dónde está, en primera de Juan 4, del 16 al 19, y dice así: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el amor, el perfecto amor, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y vemos aquí que el temor y el amor de Dios ahuyentan el tipo equivocado de temor, ese que paraliza. Y bueno, en resumen, todos deberíamos desarrollar ese amor de Dios apropiado y necesario, aquel que nos lleva a amarlo a Él y a nuestro prójimo y a evitar el miedo cobarde poniendo a Dios primero en nuestras vidas. Esto es lo que la palabra de Dios quiere decir cuando nos insta a tener el temor de Dios. Y bueno, como conclusión, voy a mencionar las 7 características que vimos, que la primera es que es un regalo que Dios nos hace, la segunda es que produce en nosotros humildad, la tercera nos enseña obediencia, la cuarta que desarrolla valentía espiritual, la quinta nos ayuda a evitar el pecado, que fue la que vimos hoy. También vimos desarrolla y fomenta el liderazgo a la manera de Dios y promueve el amor a Dios y a quienes nos rodean. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario con estas características que vimos hoy, aparte de las que ya nos han mencionado? Ya solamente vimos una más.
¿no? Después de los comentarios. No, está bien. Gracias. Gracias, hermano Gus. Y bueno, por todo esto que ya vimos y lo que estuvimos viendo hace unas semanas, debemos de servir a Dios con temor y con reverencia, absteniéndonos de toda clase del mal, que ya vimos hoy algunas cosas que engloban el mal, cuidándonos de no entretenernos en el pecado ni abusar de la gracia de Dios, cuidar siempre lo que Dios pone en nuestras manos, ¿no? Como veíamos en algún estudio con nuestra hermanita Delfis, somos mayordomos. Entonces somos administradores de todo lo que Dios pone en nosotros, tenemos nosotros que cuidarlo, ¿no? Tenemos que estar pendiente de lo que Dios puso en nuestras manos y lo está poniendo es porque tenemos una responsabilidad, ¿no? No es como que nos sintamos, ay, ya, soy, no sé, de los mejores que Dios toma, no, sino que Dios nos está poniendo una responsabilidad en nuestras manos y debemos responder con obediencia, con cuidado, sabiendo que vamos a esforzarnos por cuidar lo que Dios ha puesto en nuestras manos y, y que podamos nosotros, o que pueda haber Dios en nosotros, ese servicio agradable, ese servicio con amor, que nos podamos conducir siempre en amabilidad, que si hay un momento, como lo veíamos hace rato, ¿no? De decirle al hermano, oye hermano, fíjate que, pues de acuerdo a esto, no sé, compartirle de la palabra, dicen que, creo que es un dicho mundano que dice que la verdad no peca pero incomoda o algo así, ¿no? O sea, a veces cuando no estamos dispuestos a aceptar también una observación o decir, ¿sabes qué, hermano? Mira, yo veo que pues esto que se refleja, pues no es de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? ¿Por qué no escudriñamos la palabra? ¿Por qué no me permites compartirte esto? O agrégate a los discipulados que hay o los estudios que hay en la semana, ya están los cultos presenciales, acércate, o también están transmitidos por Facebook, están transmitidos por Zoom, acercarlos, ¿no? Pero siempre que hablemos con ellos, que sea con amor, que sea con paciencia, pero que seamos firmes, ¿no? Dice con verdad, que seamos firmes en lo que decimos y que nosotros también tengamos esa necesidad de que Dios nos revele a nosotros lo que leíamos en el Salmo, ¿no? Que sea Dios mostrándonos a nosotros también lo que nosotros no estamos haciendo de manera correcta, que nos enseñe el camino y que nosotros decidamos caminar en su verdad, en la verdad, ¿no? Afirmar nuestro corazón para que tema su nombre. Y ya vimos que el temor es tenerle reverencia, ser obedientes y todo lo que el temor produce en quien es de verdad temeroso de la palabra de Dios, tenerle una reverencia. Entonces, pues con esto terminamos las 7 características que son del temor, lo que produce en nosotros el temor, y el día de hoy terminamos con este estudio. Muchas gracias a todos por su tiempo, por su constancia, por estar, ¿cómo se dice? Estar dispuestos a aprender de la palabra de Dios, de todo lo que Dios tiene para nosotros, y cómo cada vez vamos a irnos comportando de una mejor manera. Y con esto no quiere decir que estoy diciendo que todos nos comportamos mal, pero creo que todos tenemos áreas en las que tenemos que ir perfeccionando, tenemos que ir cambiando, tenemos que ir avanzando, porque la palabra de Dios siempre nos confronta con las cosas que no estamos haciendo de manera correcta, que tenemos que ser gratos delante de Dios, que tenemos que como le decía hace ratito, ¿no? Todo lo que Él ha puesto en nosotros, en nuestras manos, nosotros trabajarlo con amor, con gozo, sí, no con una pesadez de todo lo que Él ha puesto en nuestras manos, sino ser agradecidos con lo que Él ha puesto y que Él sea siempre guiándonos en todo momento para poder llevar a cabo las tareas que ha puesto en nosotros. Amén. Si no hay ningún comentario, terminamos con este estudio. Muchísimas gracias, Dianita. Fue de gran ayuda tu estudio. Gracias a Dios, gracias a Dios. Qué bueno, me da mucho gusto. Pues bueno, hermanito Gus, ¿nos puede apoyar con
una oración para terminar, por favor. Se tuvo que retirar Dianita. Ok. ¿Usted nos puede apoyar, por favor? Sí. Padre Santo y bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias porque tu amor y tu misericordia, Señor, es para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por la vida de Dianita, Señor, que le permitiste que nos compartiera este tema, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que a través de estas características que vimos, Señor, sabemos que tú estás trabajando en nuestro corazón, Padre, para que seamos obedientes, Señor, y que ese temor reverente, Señor, lo pongamos por obra en nuestras vidas, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, en todo momento, Señor, buscarte, Señor, con un corazón sincero, Señor, querer aprender más de ti, Señor. Enséñanos como lo veíamos en tu palabra, Señor, a seguir tu camino de verdad, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que tuvieron a bien a conectarse, Padre, en este estudio, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que es necesario, Señor, permanecer, Señor, en ti, Señor, buscándote en todo momento, Señor. Gracias, Padre, porque tú has, Señor, puesto, Señor, este tema, Señor, para nuestras vidas, Señor, y sé que todo lo que está en tu palabra, Señor, es de bendición para nuestras vidas, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanita Delfis. Gracias a todos por su asistencia, por estar aquí en este estudio. Hermanita Angie, perdón, pero otra vez, como dijo la otra vez, llegó al amén. Perdón, hermanita, ya está ahí en la transmisión de Facebook también. Y les agradezco mucho su tiempo. Dios les guarde. Y pues seguimos con en la tarde. Nos vemos a ratito en la noche en la lectura bíblica. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, Bendiciones a hermanita todos. Anita. Que tengan bonita tarde. Gracias, Bendiciones a gracias a todos. todos. Bendiciones. Bendiciones. Bye, bye, bye.